Jóvenes, a partir de ahora empezó la grabación de la sesión. Buenas noches para todos. Son las 8:04 Buenas en el noches, reloj profesor. del computador. Buenas noches. Buenas noches para los que están llegando. Buenas noches, profesor. Buenas noches para todos los que están llegando. Le damos inicio a las 8:05 esta reunión sincrónica para hacer aclaración de dudas relacionadas con el tema de ganancias ocasionales. Para evacuar ese tema, los estudiantes tenían que haber leído el título 3 del libro primero, relacionado con el capítulo de ganancias ocasionales del Estatuto Tributario. Yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis para recordarles lo que les dije en la primera sesión que tuvimos en la presencialidad, cuando iniciamos el semestre. No sé si ustedes recuerden que yo les dije que en 32 encuentros que íbamos a tener en estas 16 semanas de manera presencial en la universidad, era utópico pensar que una persona iba a aprender tributaria. Que una persona aprende tributaria en la medida en que invierta tiempo para efectos de construir conocimiento. Pero una persona que pretendiera aprender tributaria yendo a la universidad a sentarse en el pupitre, allá en la presencialidad, 2 horas, ni siquiera 2 horas diarias, en los dos encuentros semanales, ni siquiera 2 horas, porque son 50 minutos por cada hora. En menos de 2 horas, durante 16 semanas, eso da 32 encuentros. El que una persona, un profesional, pretende aprender tributaria de manera profesional en ese tiempo es utópico. Por ese motivo, es que les había insistido en la necesidad del trabajo autónomo, porque está reglamentado dentro de la educación superior en Colombia. Y les había dado a leer unos documentos relacionados con la metodología o la pedagogía de la universidad, que es precisamente de la escuela constructivista. De ahí que parte del modelo pedagógico es que hay un acompañamiento del docente, quien va a orientar la adquisición de algunos contenidos, pero es el estudiante quien finalmente, poniendo de su parte, construye el conocimiento. De tal manera que en la presencialidad se requiere que el estudiante asista a clase, pero adicionalmente que lea unos documentos, visualice un material multimedia, desarrolle unos ejercicios, unos talleres, y todo eso en conjunto es lo que va a hacer que el estudiante construya conocimiento. Ahora, a raíz de la crisis sanitaria, cuando nos pasamos para la virtualidad, pues con mayor razón tiene que tener el estudiante poner de su parte, porque no va a pretender o a esperar que en una clase por videoconferencia va a aprender tributaria. Eso sería totalmente utópico. Entonces yo les dije que nuestros encuentros iban a ser muy esporádicos, o sea, no va a ser de todas las semanas, solo cuando se requiera, como en este caso lo amerita el tema de la ganancia ocasional, lo amerita para efectos de complementación, de aclaración de algunos puntos muy puntuales y específicos. Entonces vamos a dar comienzo a nuestra no clase, sino aclaración de algunos puntos específicos del tema de ganancia ocasional. Como les dije, para esta sesión se requiere que el estudiante de tributaria haya leído el título tercero, que haya leído lo concerniente a las cuatro modalidades que existen según la legislación tributaria colombiana de las ganancias ocasionales. Yo quisiera hacerle una pregunta a uno de los asistentes. A ver, digamos que está presente Anderson, Aidalí, Giancarlos. Giancarlos, por favor, enciende su micrófono. Quiero hacer una pregunta de retroalimentación. Giancarlos. Giancarlos. ¿No me copia Giancarlos? Sí, profe, ahora sí lo escucho. ¿Me escucha? Ahora sí. Retroalimentación. Te elegí a ti de los asistentes para que respondiera esta pregunta. Señor. ¿Cuántas clases, según tu lectura del Estatuto Tributario y según el video del colega Gil, cuántas clases de ganancias ocasionales existen en Colombia? ¿Cuáles son los tipos de ganancia ocasional? Profe,
Pues según lo que tengo entendido, hay tres tipos de ganancia ocasional. ¿Cuáles son? Desde mi punto de vista, creo que son la utilidad mayor a depreciación, utilidad menor de a depreciación, utilidad menor a depreciación y pérdida. No sé si estoy Giancarlo, en lo correcto. pregunta. ¿Cuáles son los tipos de ganancia ocasional que está contemplado en el Estatuto Tributario? Los tipos, ¿cuáles son? Además de estar definidos en el Estatuto Tributario, en la lectura obligatoria, también están mencionados en el video del colega Gildardo Gil. Profe, son los de ¿Algún otro estudiante quiere participar? Profe, las, profe, Sí, sí, profe, diga. creo que no es que las loterías, las herencias, ¿sí es eso? Correcto. Lotería, rifas, apuestas y similares es uno, correcto. ¿Cuál más? Herencia también. Sí, hable, no importa. Herencia venta de también, ¿no? activos fijos, ¿Sí era? Herencias, donaciones y legados es otro, correcto, van dos. venta de activos fijos poseídos Y 2 años o más, ¿no? eso. Ajá, correcto. Ajá, En también. activos fijos poseídos por más de 2 años, correcto, van tres. Falta Utilidad de uno. liquidación de sociedades, Útil. no sé. Utilidad en la liquidación de sociedades, correcto. Ujú. Esos son los cuatro tipos de ganancia ocasional. Eso es correcto. Entonces, fíjense ustedes cómo hay un marco normativo y conceptual sobre el tema. Se supone que para aclarar dudas, yo ya tengo que haber hecho un recorrido por ese marco normativo y por ese marco conceptual. Porque teniendo un marco referencial, ahora sí puedo venir a aclarar dudas. Revisé los 5 talleres, desafortunadamente no, sino 5 talleres enviados por los estudiantes. De los 3 estudiantes, solamente 5 enviaron. La idea es que si no entienden un tema, por lo menos investiguen sobre ese tema, sobre ese taller que se está colocando, y envíen lo que a su entender hayan a su manera hayan entendido el tema. Yo diría que no vale decir no entendí y no mandar nada, porque si yo hago un esfuerzo de comprensión de un tema, algo tengo que haber aprendido, tengo que haber comprendido. Entonces, así sea una décima parte del total, algo debo mandar. Entonces, repito, no vale que yo no envíe nada cuando les dije que ese taller era un taller diagnóstico. Esta reunión, que si no hubiese estado, si no hubiese estado, o si no estuviésemos perdón, en el aislamiento social y estuviéramos en la presencialidad, pues obvio que estuviéramos allá en el aula de clase evacuando ese taller, tal cual. Solo que ahora nos toca hacerlo por videoconferencia. Para este tema de la ganancia ocasional, pues sí, de los tres tipos de ganancia ocasional, uno de ellos es más complejo que los demás. ¿Y cuál es? Este precisamente, el de la venta de activos fijos, y sobre todo cuando son activos fijos depreciables. Eso reviste cierta complejidad, no solamente para el cálculo como tal, sino también para colocar las cifras en la declaración. Por eso ahí se requería que el estudiante hiciese esa investigación, y mal haría yo en esperar que el estudiante lo hiciese correctamente, totalmente bien. Por eso es esta charla, que hubiésemos hecho de manera presencial allá en la universidad si no existiese el aislamiento social. Pero bien, esperemos que podamos evacuar el tema por aquí, por videoconferencia. Entonces decía que de los 4 tipos de ganancia ocasional, el más complejo es la venta o enajenación de activos fijos, sobre todo activos fijos depreciables, porque puede haber un activo fijo que no sea depreciable. ¿Cuál es el activo fijo no depreciable? Alguien que me diga. ¿Cuál sería un activo fijo no depreciable? ¿Terreno? Es correcto. Los lotes. Un terreno es un activo fijo no depreciable, y sin embargo es un activo fijo. Pero los demás activos fijos, generalmente son depreciables. Y entonces, en la normatividad, pues hay una connotación que los hace un poco complejos comparados con los demás elementos. Voy a compartir en pantalla para que entonces entremos en materia.
¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, Sí, estoy presentando señor. el Estatuto Tributario en el artículo 90. Yo les había solicitado, tanto al comenzar la sección de ganancias ocasionales, como en el taller, que leyeran el artículo 90 y el artículo 196. Esos dos artículos son claves para entender el tema de la enajenación de activos fijos depreciables. ¿Y qué pasa con ellos? Porque este tipo de activos, o perdón, este tipo de ganancia ocasional es uno de los que reviste, repito, cierta complejidad. No vamos a leer todo el artículo, vuelvo y repito, hay mucho material que ustedes tienen que haber evacuado en sus casas en su tiempo de estudio autónomo. No podemos, o en la clase presencial o en la videoconferencia, evacuar todas las lecturas. De tal manera que solo vamos a leer una partecita del artículo, el inciso segundo, porque ese artículo siempre es un poco extenso, pero igual se requiere que el estudiante lo haya leído previamente y que por lo menos lo comprenda. Este artículo tiene 12 incisos. 12 incisos. Y no podemos perder el tiempo en esta videoconferencia leyendo todo el artículo porque eso es obligación del estudiante. Entonces les decía que este artículo 90 solamente lo vamos a detener en el inciso segundo. Este que voy a resaltar aquí. Inciso segundo. Coloquémosle un colorcito amarillo. Ese inciso segundo del artículo 90, que se titula Determinación de la renta bruta en la enajenación de activos y valor comercial en operaciones sobre bienes y servicios, así se titula el artículo. En el inciso segundo nos dice, cuando se trate de activos fijos depreciables, la utilidad que resulta al momento de la enajenación deberá imputarse, en primer término, a la renta líquida por recuperación de deducciones, depreciaciones o amortizaciones. El saldo de la utilidad, si es que queda, en otras palabras, constituye renta o ganancia ocasional según el caso. Eso en español, ¿qué nos está diciendo? Pues simple y llanamente, que cuando se vende un activo fijo depreciable, ¿y por qué habla de los depreciables? Porque si es depreciable quiere decir que vía gasto de depreciación en periodos anteriores ya he llevado al gasto una parte de ese activo, vía depreciación. Entonces, ¿qué sucede? Si yo un activo fijo depreciable que he llevado por partecitas al gasto, en un momento determinado lo vendo, y recordemos que el activo fijo es fijo, ¿por qué? Porque su razón de ser no es estar disponible para la venta. El activo fijo es simplemente para usarlo en el negocio. Pero como no existe la prohibición de no venderlo, entonces si tengo un activo fijo y lo vendo, entonces ahí se presenta una circunstancia de tipo fiscal en la que yo ya he utilizado fiscalmente, una partecita de ese activo fijo vía depreciación. Entonces, ¿qué me dice la ley? Si usted vende un activo fijo, un bien que ya ha depreciado, entonces, ¿qué tiene que hacer? Si esa venta le da una utilidad, entonces, de la utilidad, primero, retraiga o quite o descuente lo que usted ya llevó al gasto por depreciación en periodos anteriores. Y si haciendo esa operación, a la utilidad quitándole la depreciación, le sigue quedando utilidad, entonces esa utilidad puede ser o renta ordinaria o ganancia ocasional. Ahora pregunto, por favor, abran los micrófonos para que me respondan a esta pregunta. Señor. La venta de un activo fijo, ¿en qué momento la venta de un activo fijo es o no ganancia ocasional? Tengo entendido que es ganancia ocasional cuando tiene más de 3 años de uso de la empresa. ¿Todos están de acuerdo en esa afirmación? 2 años, 2 años o más de 2 años. ¿Quién más opina? Hay dos posiciones encontradas. Uno dice que 3 años, otro dice que 2 años. ¿Quién más opina al respecto? Me he equivocado. Pues creo que son 2 o más años, ¿no? Entonces sí, como dijo su compañero, es ganancia ocasional en la venta de activos fijos depreciable cuando ha estado o ha permanecido en poder de la empresa o de la persona por 2 o más años. 2 o más años. Es decir, volviendo al ejemplo,
Si yo vendo una maquinaria que estuvo en mi poder un año y 11 meses y obtengo utilidad en esa venta, ¿qué pasa con esa utilidad? ¿Es renta ordinaria o es ganancia ocasional? Hacer parte de la renta ordinaria. Exactamente. Si la venta del activo fijo no tiene el requisito de los 2 años, entonces toda la utilidad que tenga esa venta del activo fijo se constituye entonces como renta ordinaria. Ahora, si el activo fijo tiene más de 2 años, 2 o más años, entonces ahí sí, habiendo utilidad, esa utilidad, después de descontarle la depreciación, y si queda todavía utilidad, esa utilidad que queda, ahí sí sería ganancia ocasional. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que yo tribute en la venta de un activo fijo depreciable, de que tribute clasificándolo como renta ordinaria o como ganancia ocasional? ¿Cuál sería el beneficio de uno u otro y por qué? La tarifa con la que está grabada cada tipo de renta. Porque Exactamente, exactamente. Porque la tarifa de renta ordinaria, ¿cuánto es para el año 2019? 32%. Personas jurídicas, año 2019, ¿cuánto es la tarifa de impuesto? 32%. ¿Cuánto? 32%. 33%. Ok, perfecto, 33%. ¿Y cuánto es la tarifa de la ganancia ocasional? El 10%. El 10%. Entonces es correcto. Si la tarifa de impuesto de la ganancia ocasional es 10% y la tarifa de la ganancia ocasional de un activo fijo vendido como activo fijo, si lo clasifico como renta ordinaria, va a tributar por el 33%. Entonces es claro que, obvio, yo preferiría clasificarlo como ganancia ocasional, ¿cierto? Pero entonces ahí donde el estatuto tributario coloca unas talanqueras, da unas reglas de juego. Dice en qué momento yo lo puedo llevar como ganancia ocasional y en qué momento lo puedo llevar como renta ordinaria. Ahora, fíjense usted lo que dice el estatuto tributario. Vamos a volver a releer el artículo, el inciso. Cuando se trata de activos fijos depreciables, la utilidad que resulta al momento de la enajenación deberá imputarse en primer término a la renta líquida por recuperación de deducciones. Es lo que me está diciendo. Dice, coja su venta de activos fijos, réstele el costo y si le da utilidad, a esa utilidad, primero quítele la recuperación, lo que usted ya llevó como depreciación, amortización o deducción para depreciación y amortización. Quítelo, porque esa deducción para depreciación o amortización la tiene que tributar como recuperación de deducciones por renta líquida ordinaria, por renta ordinaria. Y si le queda todavía utilidad, esa utilidad sí constituye ganancia ocasional. Entonces, no sé si les haya quedado claro, pero vamos a ver allí una tablita que parecía a la que se les había solicitado que bajaran de la página de internet. Aquí la encontré. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señor. Bueno, aquí en la pantalla hay dos partecitas. Dice artículo 90 y artículo 196. Ambos artículos dicen lo mismo. Bueno, quiero comentarles, jóvenes, que este taller de ganancia ocasional es básicamente continuación del taller de propiedad planta de equipo. Es el mismo taller de propiedad planta de equipo. Porque la tabla, ya ustedes deben haberse dado cuenta que fue la misma que yo les publiqué, ¿cierto? Exactamente la misma, los mismos datos. Era simplemente tomar de allí la información. Entonces vamos a referirnos a esa tabla. Propiedad planta de equipo. Aquí está la tablita. Tributaria. Así, tributaria 1. Por aquí les había dado unos videos relacionados con todos los métodos de depreciación. Pues eso es información de tipo contable.
pero tiene conexidad con el caso del tema de la propiedad planta de equipo. Por eso se los había dejado, para que ustedes refrescaran los métodos de depreciación. Es el taller de propiedad planta de equipo. Como pueden ver, los datos de este taller son exactamente los mismos del taller de ganancias ocasionales. Son los mismos datos. Inicio de operaciones el enero de 2017, 1 de enero. La máquina cuesta 800 millones. Vida útil de 5 años para efectos contables. Valor de desmantelamiento, 120 millones. Valor residual, 96 millones. En fin, son exactamente los mismos datos, tal cual, igual los cuales yo le publiqué aquí en esta hoja. Ya está desarrollado. Entonces, este taller, aquí comenzó el tema de ganancia ocasional. Este taller, entonces, de ganancia ocasional, contiene los mismos datos del taller número 1, propiedad planta de equipo, el cual ya está desarrollado. Era simplemente diligenciar la declaración. Mismos datos que ya está desarrollado en esa tablita. Y aquí dice, para efectos fiscales de esta transacción, tener en cuenta los artículos 90 y 196 del Estatuto Tributario, que por cierto esos dos artículos dicen lo mismo. Y el título tercero de ganancias ocasionales contenido en los artículos 299 al 317. Adicionalmente, debe leer y visualizar el material multimedia dejado en la plataforma Ágora. Ahí le he dejado un video sobre el tema. Efectuar la medición inicial y posterior bajo estándares internacionales y normas fiscales. ¿Qué se pide? Elaborar las dos tablas comparativas de la depreciación de la propiedad planta de equipo, tanto para efectos contables como para efectos fiscales, ya están elaboradas, y diligenciar la sección de ganancias ocasionales de la declaración de renta año grabable 2019 como consecuencia de la venta de la maquinaria de equipo poseída por más de 2 años por parte de la empresa. ¿Qué nos dicen los datos del enunciado? Que la empresa inició operaciones el 1 de enero de 2017 y que al final del año 2019, o sea, el 31 de diciembre del 2019, vendió la máquina. Se calendarizó de esa manera para simplificar los cálculos. O sea que la máquina estuvo en poder de la empresa desde el 1 de enero hasta el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019. ¿Estamos hablando de cuántos años? 2 años. ¿Cuántos? 3 años. 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019. ¿Cuántos años hay ahí? 3 años. 2 años. 3 años. 3 años. Hay 3 años. De 2017 al 31 de diciembre de 2019. ¿Cuántos años hay? 3 años. Más de 2 años. Exacto. No, hay 3 más de 2 años. 2017, 2018 y 2019. Quiere decir que este activo fijo depreciable cumple la característica de haber sido poseído por la empresa por más de 2 años, ¿cierto? O sea, estuvo 3 años al servicio de la empresa. Además, por aquí nos decía que lo vendió por un valor de $301,609 y había que averiguar a cuánto estaba la tasa de representativa de mercado a esa fecha, al 31 de diciembre. De tal manera que prácticamente el taller ya estaba desarrollado en cuanto a los datos, porque los datos son los mismos de ese taller 1 ya desarrollado. Y había que diligenciar la declaración de renta. De pronto lo que revestía un poquito de complicación era el correcto diligenciamiento de la sección de ganancias ocasionales de la declaración de renta. Por eso se hacía necesario esta charla, bien sea en la presencialidad o bien sea, pues ahora nos tocó por videoconferencia. Pero vamos a ver si logramos el objetivo. Mira. Bueno, esta tablita es similar. De química para Aquí están actuales. Mi mamá, ¿qué va a hacer? Esta tablita es artículo de actualícese. Tráeme la ropa.
Es prácticamente igual. Tiene la misma estructura. Bueno, en esta tablita hay dos partes. Ganancia ocasional a valor contable y ganancia ocasional a valor fiscal. Recuerden que tenemos dos tablas. Está la tabla según el estándar internacional, valores contables, que es a 5 años, y está la tabla a valor fiscal, que es a 10 años. Recordemos que el Estatuto Tributario, en el artículo 137, le coloca unas talanqueras al gasto por depreciación. Si bien es cierto, para efectos contables se puede depreciar a 5 años, como se optó aquí en la empresa, para efectos fiscales, para efectos de declaración de renta, yo no lo puedo llevar a 5 años, tengo que llevar a 10 años. Por eso la depreciación, vamos a mirar la depreciación de la máquina para efectos contables. ¿Cuánto es la depreciación anual? 156.800.000 pesos. Pero la depreciación para efectos fiscales es de 70.400.000. Ahí hay una diferencia. La depreciación, según el estándar internacional, según el insumo contable, son 156 millones. Pero lo que yo puedo llevar a la declaración de renta es solamente 70 millones. ¿Producto de qué? Producto de que fiscalmente tengo que depreciarlo a 10 años, no a 5. De tal manera que ya hay una diferencia. Entonces, en la declaración de renta, el máximo valor que puedo llevar son 70 millones y no 156 como aparece en la contabilidad. Y hay que tenga que hacer ese ajuste. Entonces, aquí en la ganancia ocasional, miramos que el activo fijo se vendió por ¿cuánto? Por $1.609, que la tasa de cambio representativa del mercado a esa fecha eran 3.277,14. Entonces nos da aquí un valor total de la venta de 988 millones. A esos 988 millones que es la venta, le damos el costo. ¿Cómo calculamos el costo? Aquí dice, costo del activo, 800 millones. ¿De dónde lo tomamos? Recuerden que estamos en la tabla de valor contable. Entonces venimos aquí a propiedad plata de equipo, en tabla de estándar internacional. Y mire, costo. Estamos en el año 2017, 2018, 2019. El costo es lo mismo en todos los años, 800 millones. 880 millones, perdón. 880 millones. Valor contable. El costo, 880 millones. A ese costo, le vamos a contar la depreciación acumulada, que aquí se quedó 870 millones. ¿Dónde salió? De acá de la tablita de propiedad planta de equipo. Estándar internacional, a valor contable. La depreciación acumulada para el año 2019 es 470 millones. De aquí salió el valor. Entonces, aquí son depreciación acumulada, 470 millones. Entonces decimos, costo del activo fijo menos depreciación acumulada, que son 470 millones, me da valor en libros, 409.600.000, que debe coincidir con el dato que está aquí en la tablita. Aquí con el valor en libros. Valor en libros al año 2019, 409 millones, que es producto de restarle al costo, restarle la depreciación acumulada, 409 millones. Entonces aquí, valor en libros, 409 millones, que paso esta columna para restar de la venta. Ahora sí, a la venta le resto el valor en libros, obtengo una utilidad en la venta en la generación de la maquinaria. A 988 millones, le resto los 409 millones, me da entonces una utilidad. Pero esta utilidad es contable. Yo estos valores no los puedo llevar a la declaración de renta. ¿Por qué? Porque el artículo 90 y el artículo 196, en primer lugar, dice que tengo que hacer una operación relacionada con recuperación de deducciones. Y por otro lado, pues estos artículos, el 137, el artículo 137 del Estatuto Tributario, parágrafo cuarto, le coloca unas limitaciones a la deducción por depreciación. Entonces, no se puede llevar a la declaración de renta una depreciación de 156 millones, que es lo que está en la contabilidad, sino 70 millones, que es el cálculo de aplicarle la línea recta a esta maquinaria por 10 años. Porque es la tarifa permitida por el Estatuto Tributario en el artículo 137. Entonces, hay unas talanqueras que establece el Estatuto Tributario. Entonces, ya tenemos que aquí, entonces, hablar esta misma tablita, pero para efectos fiscales. Entonces, tenemos aquí ya para efectos fiscales. ¿De dónde tomamos la información? El valor de la venta es el mismo. Ese coincide, exactamente el mismo. Son $300.000 por la tasa de cambio, me da
988 millones. Estos dos valores aquí, para efectos contables o fiscales, no varía. El dato es el mismo. ¿Dónde va a variar cuándo es? En el costo. Porque el costo del activo fijo, contable era 880, pero fiscal, ¿cuánto es? 800. ¿De dónde salió? Esta es la tabla de estándar internacional, valor contable, y aquí está la tabla para efectos fiscales, valor fiscal. Entonces, el costo en el año 2019 es 800 millones. ¿Por qué 800 millones? Porque, según la norma internacional de información fiscal, al valor de adquisición hay que restarle los descuentos, hay que sumarle el valor de desmantelamiento, y eso nos da el costo para efectos contables. Pero para efectos fiscales, para efectos de declaración de renta, además del costo de adquisición, no se le puede descontar hacer descuentos, no se le puede tener en cuenta desmantelamientos, de tal manera que estos dos elementos, descuentos, pronto pago y desmantelamiento, si suman para efectos contables, pero no afectan para efectos fiscales. Por eso la diferencia entre el costo contable y el costo fiscal. De tal manera que entonces en la tabla aquí fiscal, el costo son 800 millones. Entonces, en el año 2019, el costo es 800 millones. Por eso aparece aquí, entonces, costo histórico, costo del activo, 800 millones. Menos depreciación acumulada. Dice que son 211 millones. ¿De dónde salió? De esa tabla. De la tabla de valor fiscal, vamos aquí al extremo derecho, donde está entonces la depreciación acumulada. Año 2017, 2018 y 2019. Aquí está. 211 millones 200 mil. Entonces, a este costo, restar esta depreciación acumulada, me dice aquí que el valor del libro, ¿cuánto es? 588, ¿cierto? Fiscal. Entonces voy aquí y encuentro que a 800 le resto 211 millones, que es la depreciación acumulada, me da un valor en libros de 588, que coincide con esta tablita, 588, ¿cierto? Ahora sí tengo valor en libros. Ese valor en libros lo resto aquí de la venta del activo y encuentro que me da una utilidad fiscal de 399 millones. Entonces, ganancia o pérdida por baja en cuenta. En este caso es ganancia, porque es mayor la venta que el costo, o sea que el valor en libros. A 900 millones le resto 588, me da una ganancia fiscal de 399. Pero la ganancia contable en libros de contabilidad de la empresa es de 578. Pero que tengo que llevar a la declaración de renta no son estos valores, sino estos valores. Entonces, en la sección de ganancias ocasionales, tengo que registrar la venta, el costo y la utilidad. Pero recuerden lo siguiente, esta utilidad hay que darle un tratamiento. ¿Qué dice el artículo 90? ¿Qué dice el artículo 196? Veamos el 196. Aquí apareció. Dice: renta líquida por recuperación de deducciones en bienes depreciados. Dice, la utilidad que resulte al momento de la enajenación de un activo fijo depreciable deberá imputarse en primer término a la renta líquida por recuperación de deducciones. En español, ¿qué quiere decir eso? Regresemos a nuestra tablita. En español quiere decir que a esta utilidad, producto de la venta del activo fijo, primero tengo que restarle las deducciones por depreciación. Restarle las deducciones por depreciación. ¿Y cuánto es la depreciación acumulada? 211 millones. Entonces aquí se lo resto, 211 millones. A esa utilidad le resto primero lo que ya he llevado por concepto de depreciación, o sea, le quito la depreciación acumulada. Al quitarle a este valor la depreciación acumulada, a 399, quitarle 211, me da una ganancia ocasional. Esta sí es ganancia ocasional. Pero esta partecita, estos 211 millones, que también son utilidad, los tengo que tributar por otro lado. Alguien podría decir, bueno, no, lo que pasa es que como yo vendí la máquina en 288 millones, el valor en libros era 588, tuvieron una utilidad fiscal de 399, fácil, la tarifa de la ganancia ocasional es 10%, me coloco 10%, y entonces multiplico esta utilidad
por el 10%, y listo. Tengo que pagar impuestos por cuánto, por 39 millones. Falso de toda falsedad. Esto no es cierto. Voy a colocarle rojo aquí. Lo coloqué en rojo para que vean. Esto no es cierto. Así no se calcula el impuesto de ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque el artículo 90 y el 196 dice, a esa utilidad primero réstele la depreciación acumulada. 211 millones. Ya se la resté. Y lo que me queda, a 399, le quito 211. Lo que me queda, eso sí es ganancia ocasional. Quiere decir que estos 188 millones, a ese sí le tengo que aplicar el 10%. El 10%. Y entonces el impuesto cuánto sería? 188 millones por el 10%, me daría ¿cuánto? 18 millones por ganancia ocasional. Pero este valor tiene que pagar impuesto. Este valor se va por renta por recuperación de deducciones. Y cuando va por renta por recuperación de deducciones, quiere decir que no va a tributar por ganancia ocasional, sino que va a tributar por renta líquida ordinaria. ¿Y cuánto es el impuesto de la renta líquida ordinaria? Alguien que me diga. 33%. 33%, exactamente. Entonces, 33%, multiplicamos este valor por ese 33%, y entonces quiere decir que por renta líquida ordinaria, va a pagar impuestos de ¿cuánto? 69 millones. Y los 18 millones sí son ganancia ocasional. Bueno, este es impuesto por renta líquida ordinaria, y esto es impuesto por ganancia ocasional. Quiere decir que esta persona no va a pagar 39 millones, como decía aquí equivocadamente, sino que va a pagar ¿cuánto? 88 millones. Va a pagar un impuesto por renta líquida ordinaria y un impuesto por ganancia ocasional. ¿De dónde sale el impuesto por renta líquida ordinaria? De la depreciación que recuperó en el momento de la venta. Como la utilidad fue mayor que la utilidad, pues obvio que nos dio una renta por recuperación de deducciones. ¿Por qué? Porque estos 211 millones ya yo los había recuperado vía gasto cuando hacía mis declaraciones de renta en periodos anteriores. En el año 2017 llevé gasto por depreciación, en el año 2018 llevé gasto por depreciación. Y miren que no me voy a referir a la tabla contable, sino a la tabla fiscal. Mire, en el año 2017, ¿cuánto fue el gasto? 70.400.000. En el año 2018, ¿cuánto fue la depreciación? 70.400.000. Y en el 2019 completico, ¿cuánto fue también? 70.400.000. La suma de esos 3 años, o sea, la depreciación acumulada al año 3, es 211 millones. Por eso esos 211 millones, aquí los tengo que restar de esta utilidad. ¿Para qué? Para que esta utilidad no pague el 10%, sino que lo que estoy recuperando vía depreciación pague al 33%. En esencia, eso es. Ese es el tema de la enajenación de un activo fijo depreciable. Ahora, hay otros casos. ¿Y cuándo es otros casos? Cuando esta utilidad está por debajo de la depreciación. Ese es el segundo caso. ¿Y cuál es el tercer caso? Cuando aquí no hay utilidad, cuando aquí da pérdida. Esos son los 3 únicos casos que pueden presentar. Que aquí esta utilidad sea mayor que la depreciación. Segundo caso, que esta utilidad esté por debajo de la depreciación. Si esta utilidad está por debajo de la depreciación, quiere decir que esta utilidad toda se vuelve renta líquida y no queda nada para ganancia ocasional. Y el tercer caso, ¿cuál es? Que aquí no de ganancia, no de utilidad, sino que de pérdida. Si da pérdida, pues no hay impuesto ni por renta líquida ni por ganancia ocasional. Ahora, ¿cómo sería entonces en la declaración de renta? Vamos a diligenciar la sección de declaración de renta. Bueno, quiero decirles que en primer lugar, estos 211 millones se llaman renta líquida por recuperación de deducciones. ¿Sí? Renta líquida por recuperación de deducciones. Entonces, los tengo que llevar en un renglón de la declaración de renta allá en el sistema de renta líquida ordinaria. No pueden entrar en la ganancia ocasional. Cuando abro el formulario, la sección de ganancia ocasional está aquí, en esta sección
comprendida del renglón 75 al 78. Pero resulta que por acá, en la sección de renta, por aquí, en el renglón 65, hay un renglón que se llama renta por recuperación de deducciones. Ahí tengo que llevar esos 211 millones. Estos 211 millones juegan dos veces. Juegan dos veces. ¿Cómo así que juegan dos veces? Ya les voy a explicar por qué. Primero leamos en el formulario de la declaración de renta el instructivo de este renglón. Esa declaración de renta está publicada en la unidad 3, ¿cierto? O la 2. Yo no recuerdo en qué momento lo publiqué. Creo que en la unidad 4. ¿La declaración de renta? ¿Sí? Sí, creo que se llama Excel 110. No, pero no el de Excel, el de la DIAN. Sí, el de la DIAN. Creo Aquí está. Excel. Formulario de declaración de renta. Voy a abrirlo. Aquí donde dice renta, el renglón 65, si lo alcanzan a ver, se llama renta por recuperación de deducciones. Renglón 65. Vamos a ver qué dice el instructivo de ese renglón en este formulario. Renglón 65. Me pasó. $65. Está en la sección de renta. El renglón 65 dice, renta por recuperación de deducciones. Registre en esta casilla el valor de los ingresos provenientes de la recuperación de deducciones, los cuales no pueden ser afectados con costos ni deducciones de la renta ordinaria. Dice, artículo 195 al 198. Entre esos artículos está el 196, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos decía el artículo 196? Aquí está. Estatuto tributario, artículo 196. Renta líquida por recuperación de deducciones en bienes depreciados. La utilidad que resulte al momento de la enajenación de un activo fijo depreciable deberá imputarse en primer término a la renta líquida por recuperación de deducciones. Entonces, cuando yo vendo un bien, como en este caso, vendo un bien, y de la utilidad yo puedo absorber la depreciación, o sea, le tengo que restar la depreciación. Cuando la utilidad es bastante alta, le tengo que restar la depreciación, pero esa depreciación tengo que llevarla a que tribute. ¿Por qué lado? Por el lado de la renta ordinaria, por el 33%. Por eso lo tengo que llevar entonces en el renglón 65, aquí, renglón 65. Entonces, aquí incluyo esos 211 millones. Como les decía, les acabo de decir hace un momentico, estos 211 millones juegan dos veces en la declaración. Tengo que meterlo dos veces. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Ahora vamos a diligenciar la sección de ganancia ocasional. La ganancia ocasional, como les dije, va del renglón 75 al renglón 78. Renglón 1, o sea, el 75, ingresos por ganancias ocasionales. Aquí viene entonces los 988 millones. No los de la parte contable, sino los de la parte fiscal. Claro, en ingresos es igual. Aquí no hay diferencia en ingresos. Entonces, en ingresos, tomamos de aquí, de la sección de ganancia fiscal, ganancia ocasional fiscal, el valor, que coincide en este caso con el contable. Ahí no hay diferencia en materia de ingresos. Por eso, en el renglón de ingresos van a ir 988.414.000. Y miren que hemos colocado 988.415.000. ¿Por qué? Porque hay una norma del Estatuto Tributario, artículo 577, que dice que en la declaración, en todas las declaraciones, hay que redondear los valores a la unidad de 1000, ¿cierto? Por eso no llevamos 988.414.918, sino que llevamos redondeado 988.415.000. Listo, ya estuvo el primer renglón de los cuatro de la ganancia ocasional. Recuerden que son cuatro renglones en la sección de ganancia ocasional. Segundo renglón, dice costos por ganancias ocasionales. ¿Y cuál es el costo? Pues aquí está. No del contable, del fiscal. El costo del activo fijo son 800 millones. Ese es el costo histórico. Pero a ese costo histórico le descontamos la depreciación acumulada
lo que ya hemos llevado al gasto en los años anteriores. ¿Y qué me queda? El valor en libros. Ese valor en libros es el costo que tengo que llevar a la declaración, los 588 millones, no los 800, 588. Entonces aquí coloco 588 millones. ¿Eh? En la sección de ganancias ocasionales, entonces, el segundo renglón se llama costo por ganancias ocasionales y ahí va el valor en libros. No el costo histórico completo, sino el valor en libros después de haberle descontado al costo la depreciación. Y tercer valor. Les decía que estos 211 millones, que es la recuperación de deducciones, juega dos veces. ¿Por qué juega dos veces? Porque tengo que colocarlo aquí en este renglón. ¿Por qué? Porque tengo que restarlo de esta sección. Como no va a tributar por aquí, entonces lo tengo que restar como una renta ocasional exenta. O sea, estos 212 millones no van a tributar por ganancia ocasional, sino que van a tributar por renta ordinaria, ¿cierto? Como los coloqué aquí por renta ordinaria, entonces los tengo que restar de aquí de la sección de ganancia ocasional. Entonces por eso los resto aquí. Y aquí ahora sí me queda en el renglón 78 la ganancia ocasional gravable. Y aquí está la ecuación, la formulita que dice, coja el renglón 75, resta el 76 y resta el 77. Entonces, 75, ventas, menos el 76, costo, menos el 77, la parte que llevé abajo como renta ordinaria. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda una renta ocasional gravable de 188 millones. Cogí las ventas, le resté la ganancia ocasional gravable y le resté la recuperación de deducciones. ¿Por qué? Porque esta recuperación de deducciones no va a tributar por aquí, va a tributar por renta ordinaria, por acá. Al yo meterla aquí en renta ordinaria, en este renglón, pues hace sumatoria aquí en el renglón 67 y después hace sumatoria aquí en el renglón 70. Y finalmente hace sumatoria aquí en el renglón 74. A esta renta líquida ordinaria del renglón 74 es la que le tengo que aplicar el 33%. ¿En qué renglón se lo aplico? Aquí en el renglón 79. Impuestos sobre la renta líquida gravable ordinaria. Este es el valor que le aplico a estos 212 millones de aquí arriba. Que vienen de acá, de esta sección de aquí abajo. Los que vienen de aquí y que suman aquí arriba y que después terminan aquí. Sobre este valor, si hay otros ingresos, pues quedaría ahí sumado con los otros ingresos. En este caso, como no hay más ingresos, pues es exactamente ese mismo valor. 212 millones. A esos 212 millones es que le aplico el 33% aquí en la columna, en la casilla que dice impuesto sobre la renta líquida gravable. Si vamos al instructivo de la declaración, nos va a decir, coja el renglón 74 y aplique el 33% o la tarifa. Entonces, 211 millones por el 33% nos da un impuesto ordinario por renta líquida ordinaria de 69 millones. ¿Qué es lo que nos dio aquí? ¿Recuerdan? Ahí está, miren, 69 millones, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con la ganancia ocasional? ¿Quedaron cuánto de ganancia ocasional? Quedaron 188 millones. ¿Dónde calculo el impuesto? Aquí en el renglón que dice, renglón 86, impuesto de ganancia ocasional. Vamos a leer el instructivo de este renglón, renglón 86. Renglón 86. Impuesto de ganancia ocasional. Registre en esta casilla el 20% del valor de ingresos por loterías, rifas y apuestas devengado del periodo gravable. La base a la que debe aplicar la tarifa es el valor del premio sin descontar la retención en la fuente que le fue practicada. Bueno, eso es para rifas, ¿cierto? Luego dice, además, debe liquidar el impuesto por el valor de las demás ganancias ocasionales de la casilla 78 que corresponda a la tarifa única del 10%, prevista en el artículo 313. Quiere decir que en este único renglón 86, va el impuesto de ganancia ocasional. ¿De qué tipo? De todos los 4 tipos. De lotería, rifas, apuestas y similares, herencias, legados y donaciones, venta de activos fijos y liquidación de sociedades. Si llegara una persona o una empresa a tener los 4 tipos, ahí en ese único renglón irían todos los impuestos. Yo tendría que entonces hacer una hoja de trabajo y liquidar por separado que la lotería paga al 20%, que el activo fijo paga al 10% y así sucesivamente, y colocaría aquí en el renglón 86 la sumatoria de todos los impuestos de la ganancia ocasional, de los 4 tipos de ganancia ocasional. Ahora sí, entonces, en el renglón 88
Dice total impuesto a cargo. Me aparece 88 millones. ¿De dónde sale? De sumar el impuesto de ganancia ocasional, que son 18 millones, más el impuesto de 69 millones, que es por la parte de la renta líquida ordinaria de la recuperación de deducciones. Finalmente, entonces, el valor a pagar es 88 millones. Claro, si tener en cuenta por aquí retenciones, si tener en cuenta anticipos, renta constructiva, en fin. Por ahora estamos en el tema de ganancia ocasional, por eso estamos haciendo abstracción del tema de ganancia ocasional, como si no existiera lo demás. Entonces, esta sería la forma correcta de diligenciar la declaración. Pues obvio que este tema es un poco complejo y hay que pues, lógicamente, interpretarlo correctamente, pero dada esta aclaración, dada esta explicación, pues obvio que ya ahora sí el siguiente taller va a ser calificable. Sugiero a los estudiantes que cuando coloque un taller diagnóstico, no importa que no entiendan nada, por lo menos, no importa que no comprendan el tema, por lo menos desarrollen algo tienen que comprender, algo tienen que acertar. De los 5 talleres que enviaron, envió Sandra Juliet Jiménez Martínez, Zuli Danisa Yepes Ibarra, Joaquín Alfonso Sanabria, Aidalí Merchán Andazábal y Anderson Anaya Restrepo. No envió nada Jessica Paula Ortiz, Giancarlo Sandoval, Wilder Andrés Guzmán, Silvia Fernanda Carreño, Luis Miguel Laverde Corredor, Jamie Natalí Hostos Pimentel, Heidi Joana Ortiz Sánchez y María José Jaime Camacho. Repito, para futuro, si coloco un taller por el hecho de que no sea calificable, no opten por no enviar nada. Por favor, desarrollen y envíen lo que entiendan. Porque precisamente de eso se trata, un taller diagnóstico para, con base en los resultados de este taller, proferir entonces las aclaraciones y complementaciones. Lo que estamos haciendo ahorita. Ahora, de estos 5 talleres, bueno, todos coincidieron en el ingreso, obvio. Pero de todos, casi que, digamos que el de Anderson Alaya, le faltó un pelito, por así decir, un pelito para que le quedara bien desarrollado el taller. Le faltó un pelito. Entonces, jóvenes, esta es la forma como se diligencia correctamente el caso de cuando hay ganancia ocasional tratándose de enajenación o venta de activos fijos depreciables. En el entendido de que si hay una venta de activos fijos depreciables, entonces, como dice el Estatuto Tributario en el artículo 90 y 196, dentro de la utilidad que se obtenga de la venta de activo fijo, hay que descontar la depreciación para que esa depreciación tribute por renta ordinaria, no por ganancia ocasional. ¿Y por qué? Precisamente por la diferencia que hay en las tarifas. No le vamos a pagar el 33% sobre este valor que pagar el 10% sobre toda la ganancia que tuvo la venta del activo fijo. Aquí diría, uy, el impuesto no sería 139 millones. No, falso. El impuesto es 88 millones porque una parte, lo que es la depresión acumulada, como ya se utilizó para llevarlo como gasto en las declaraciones anteriores, entonces ese valor hay que descontarlo de la utilidad para que tribute por renta ordinaria en el renglón 65 al 33%. En ese momento de la explicación de la charla aclaratoria, ¿hay algún estudiante que quiere hacer alguna pregunta? Por favor, abra el micrófono y formúlela. Profe, pues yo tengo una inquietud, pero no respecto al taller desarrollado ahorita, sino en otro contexto del mismo tema. Por ejemplo, la depreciación del año del 2019, si no se ha reconocido esa depreciación, como no se ha declarado renta, esa depreciación, esos 70 millones no harían parte de la ganancia ocasional, puesto que no se ha descontado, no se ha deducido, no se ha reconocido, o cómo es el manejo ahí. O por ejemplo, si el activo se hubiera vendido a mitad de año. Claro, para efectos de simplificar los cálculos, simplificar el ejercicio, se postuló de esta manera. Se utilizó en el año 2017, todo el año, desde el 1 de enero. Se utilizó en el año 2018, todo el año. Y en el 2019 se utilizó todo el año porque se vendió ¿cuándo? El 31 de diciembre. Pero si, como plantea usted, si hubiese vendido a mitad de año, pues obvio que ya la depreciación no sería 70 millones, sino el 50%. Si se hubiese vendido, por ejemplo, el 30 de junio, ya no sería 70 millones, sino 35 millones 200 mil pesos, ¿cierto? ¿Sí me copió? Sí, sí, señor. Pero
a ver, le complemento. Yo tengo que calcular la depreciación en el año que se vende hasta el último día que se vende. Si yo la vendo en junio, pues quiere decir que la he utilizado desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, sería entonces ya no sería el año completo, sino la mitad. Si aquí el año completo vale de depreciación es 70.400.000 y yo lo utilizo desde el 1 de enero al 30 de junio, esa depreciación sería apenas de 35.400.000. Entonces aquí ya no iría 70, sino 35 millones. Pero yo tengo que utilizar toda la depreciación que he llevado, más la que tengo que llevar por el mes del año que estoy haciendo la declaración, claro. Porque igual esos 35 millones, suponiendo que fueron 35 millones, tengo que llevarlos a la declaración, lógico. Ok. Es más, así lo hubiese utilizado un solo día, digamos que lo vendí el 2 de enero, por decir algo, por exagerar, el 2 de enero del 2019. Quiere decir que la depreciación, ¿cuándo? Un día en el 2019. Entonces, a la depreciación de los 2 años anteriores, le sumo la depreciación de un día, porque lo vendí el 2 de enero del 2019. ¿Sí me entiendes? Sí, señor, claro que sí. ¿Otra pregunta por ahí? No, señor. Bueno, el segundo taller que está publicado ahí y que se va a activar creo que esta noche, ese es más sencillo, no tienen que armar tablas. Ahí le estoy dando los datos. Es para simplemente adquirir la habilidad de elaborar la declaración de renta. ¿Sí? O sea, los datos ya se los estoy dando. Yo le voy a dar los datos de ingresos, los datos de costo fiscal, la depreciación acumulada fiscal, de tal manera que ya teniendo la información no tiene que armar ninguna tabla. Simplemente lo que van a hacer es elaborar la declaración de renta. ¿De acuerdo? Ok, profe, una pregunta. Sí, sí. Perdón. ¿La fecha sigue siendo el 2 de mayo? Disculpe, no le copié. ¿Sigue siendo la misma fecha? ¿2 de mayo? Vamos a mirar. Para enviar ese taller. Vamos a mirar. Vale. Este taller está programado para que se active el 29 de abril, o sea, hoy a las 22 horas, o sea, a las 10 de la noche. O sea, después de esta charla. El taller se llama taller número 2 de ganancia ocasional calificable. Este sí es calificable. Enajenación activo fijo depreciable. Apreciado estudiante, haz clic en el enlace para acceder a un archivo conteniendo el taller sobre ganancias ocasionales, el cual debe desarrollar y subir el resultado en un archivo en formato PDF disponible el miércoles 29 de abril a las 22 horas, después del encuentro sincrónico por videoconferencia. Entonces, después de este encuentro, se va a activar este taller, se activa a las 10 de la noche, a las 22 horas, y hay que enviarlo por tarde el sábado 2 de mayo a medianoche. Claro que este taller se hace en 10 minutos. En 5 minutos ya ustedes lo pueden hacer y lo pueden enviar. Pero igual el plazo es hasta el 2 de mayo, sábado 2 de mayo a medianoche. ¿Sí? Y aquí está el link para subirlo. Este es el link. Este es el taller y este es el link para que lo envíen. Después hacemos un tercer taller. Ese tercer taller va a ser un poquito más complejito, porque ahí sí vamos a tener venta de activos fijos, vamos a ganarnos una lotería, vamos a vender las acciones de una empresa, a liquidar una empresa, y vamos. ¿Cuál es la otra? Me faltó una. Los 4 tipos. Alguien que me recuerde cuál me faltó. Herencia de donaciones. Herencia y donación, correcto. Los 4 tipos. En ese siguiente taller, después de este que usted va a presentar, vamos a meter los 4 tipos de ganancia ocasional. Y ahí terminamos esa unidad. Y arrancamos con una que, pues, igual, todas las unidades requieren que ustedes inviertan tiempo leyendo. Si ustedes jóvenes no invierten tiempo leyendo, créanme que empiezan a patinar y no dan pie con bola. Yo estoy presuponiendo que ustedes están cumpliendo su tarea de leer el material que les estoy sugiriendo y que les estoy publicando. Cuando se da la virtualidad, ¿cuál es la diferencia con la presencialidad, jóvenes? En la presencialidad, el docente va a clase, al aula de clase, y presenta unos contenidos. Pero aún así, repito, presentando unos contenidos en esa presencialidad, para un curso de tributaria, se queda corto para un profesional. Por eso es que yo les insistía en el estudio autónomo. Por eso yo les insistía en el uso de la plataforma desde mucho antes de que se diera el coronavirus. ¿Sí? Porque no basta, repito, no basta con que un estudiante asista a clase, porque es insuficiente el tiempo para que adquiera un buen nivel de tributaria. Para que adquiera un buen nivel de tributaria, además de la presencialidad, requiere el estudio autónomo. El estudiante tiene que leerse el estatuto tributario y los demás documentos que el docente o mediador
le plantea al estudiante para que construya conocimiento. Entonces, en la siguiente unidad, pues igual voy a publicar una serie de documentos y obvio que también planteo unos artículos puntuales del estatuto tributario que hay que leer. Si no se leen esos artículos puntuales, empezamos a patinar. Y igual también vamos a hacer unos talleres diagnósticos. Hay un taller diagnóstico que ustedes, repito, deben presentar, porque como hacen ese diagnóstico, ese análisis, pues da para determinar la amplitud de la explicación o la aclaración. Así que, por favor, así sea diagnóstico que no requiera calificación, por favor, enviarlo porque es precisamente para eso. Es un taller diagnóstico. Lo que sí que es un poco complejo. Es decir, si a alguien le pareció el tema de declaración profesional complejo, pues lo que sí que sí es un poquito complejo porque ya vamos a tener que hacer una declaración completa. Y ahí van a ir todos los temas que hemos visto hasta ahora. Así que, por favor, pues cada temita evacuémoslo a conciencia para que ya no tengamos que evacuar la declaración completa, pues tengamos todos los elementos de juicio para hacerla correctamente. ¿Alguna pregunta final? ¿Algún estudiante? Profe, ¿me escucha? Sí, lo estoy escuchando, claro. ¿Qué posibilidades de que el próximo tema, como es un poco más complejo, haya así como una clase como introductoria, así como esta, un ejercicio práctico? Primero tiene que evacuar las lecturas obligatorias que les planteo, las lecturas obligatorias, y después entonces nos reunimos para, por así, aclarar y definir cómo va a ser el taller diagnóstico. Pero primero hay que evacuar el material multimedia, los videos, las lecturas, los documentos, el estatuto tributario, eso hay que hacerlo. Si no se hace eso, no damos pie con bola, ahí sí que no hacemos nada. Es decir, la diferencia entre la virtualidad y la presencialidad es que, repito, en la presencialidad el docente va a clase y presenta unos contenidos. Para yo llevaba mi videobin, y etcétera, etcétera, echaba mi discurso, pero resulta que lo más importante, incluso en la presencialidad, no es esas 2 horitas, menos de 2 horas de la presencialidad, sino que el estudiante desarrolle en su estudio autónomo, porque ahí es donde verdaderamente va a construir conocimiento. Ahora en la virtualidad, ¿qué tienen que hacer los docentes? No hay clase por videoconferencia, ese no es el objetivo de la virtualidad. El objetivo de la virtualidad es que el docente, utilizando una plataforma especializada, coloque allí los contenidos, los documentos, los videos, la página web, los documentos los coloque allí. Y ya en reuniones sincrónicas por videoconferencia, pues haga complementaciones, aclaraciones, pero ya para esas aclaraciones tiene que llegar el estudiante habiendo leído y evacuado el material multimedia que el docente debió previamente haber colocado ahí en la plataforma. Se supone que la plataforma está dispuesto las 24 horas para que de manera asincrónica, a las 2 de la mañana, a las 3 de la tarde, a mediodía, en la noche, pueda el estudiante a cualquier hora entrar y evacuar esos contenidos. Y ya ahora sí, en la reunión sincrónica, por videoconferencia, habiendo los estudiantes evacuado esos contenidos, ya se van a hacer ahora sí complementaciones y aclaraciones, como lo que estamos haciendo hoy. ¿Pregunta? ¿No hay ninguna? Profesor, yo tengo una duda respecto a núcleos. ¿Usted qué nos va a pedir para núcleos? De la empresa. Es la declaración de renta de la empresa. Igual, jóvenes, gracias. Yo estoy disponible, como se puede decir que a las 24 horas. Si es de día, pues por teléfono, y si es de noche, pues entonces me dejan el mensaje por WhatsApp o por correo electrónico, como quieran. A suspender por hoy. Como les digo, a las 10 de la noche se les activa el taller. Ese sí es calificable. Ahí lo que se va a evaluar es el desarrollo de la declaración de renta, de lo que hicimos ahorita. Es diligenciar la sección de ganancia ocasional y la sección de renta por recuperación de deducciones. Bueno, joven, entonces damos por terminar la sesión de hoy y estamos a disposición para que ustedes requieran. Muchas gracias, profesor.